Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, familia del corazón, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como todos los viernes, un gustazo estar con ustedes, familia. Hoy es viernes y hoy toca estar aquí en Conciencia de Amor Sagrado, no piensen mal. Bienvenidos todos los que van llegando, mis hermanos de buenas noches allá en Europa, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el resto del mundo. Bien, pues bueno, el tema de hoy, mi familia, las Naciones Unidas del Estado Profundo cerradas. ¿Y qué pasaría si el dólar baja de precio? O algo así es el título. No se me olvida, pero bueno. Bien, familia, pues ha habido varias situaciones interesantes. Entre ellas también quiero comentarles que, bueno, se está mencionando por ahí que, bueno, si escuchan un ruidito, tengo prendido el ventilador. Hoy dejé cerrada la ventana porque de plano sí estaba metiéndose mucho el sol, hace mucho calor y tengo un ventilador frente a mí prendido. Entonces solamente es el único modo que encontré de quitarme el calor. Y a lo mejor no aguanto los audífonos, ya veremos. Pero bueno, no se molesten, no sé si molesta mucho el ruidito. Traté de que no es tan escandaloso el ventiladorcito que tengo aquí pequeño. Pero bueno, perdón, les estaba diciendo que debido a la tormenta solar que estamos atravesando, pues se cree que ha aumentado mucho el calor. Bueno, eso tiene que ver y no, ¿vale? Una tormenta solar lo único que emana más fuerte es electromagnetismo a la Tierra, no más calor. Vale, aquí el calor depende de la estación del año de cada país, en la latitud donde se encuentren, pero lo que sí es que las energías están muy fuertes. Hay 6 tormentas solares que están lanzándose hacia la Tierra. Vamos a ver los efectos entre mañana y pasado mañana. Muchos están diciendo por ahí que yo leí que es el gran flash solar. No es el gran flash solar, ¿vale? Quien diga lo contrario, perdónenme, pero no está actualizado en eventos, ni tiene una cronología, ni le han dicho cómo carajo son los eventos, simplemente porque se le ocurrió, por jalar atención, pero no es el gran flash solar que todos estamos esperando. ¿Por qué? Porque tienen que suceder más cosas todavía antes de este gran flash solar. El gran flash solar es un despertar masivo a nivel espiritual fuerte de nuestro Padre Sol hacia la Tierra. Tanto así que no estamos preparados todavía. Primero tenemos que despertar nosotros, como les voy a contar a continuación. A grosso modo, tiene que despertar a grosso modo la población del planeta Tierra. Después podrá haber un gran flash solar, después de que entre revaluación, entre Gesara Nesara, entre muchas otras cosas, podremos estar más diciendo que ahora sí puede presentarse. Que es estas 6 tormentas, si se llegan a combinar y a conjuntar, sí puede llegar a ser una de las tormentas más fuertes que ha tenido la Tierra desde 1857, que se registró la más fuerte que ha recibido la Tierra. Pero en fin, vámonos con lo que ¿por qué no hay corbata? Ah, sí, bueno, porque en el video anterior ya les avisé que ya tengo, bueno, híjole, no la tengo por acá, déjenme ver, no me la puse. Espérenme tantito. Buen recordatorio porque para los que vayan llegando van a decir, bueno, ¿y qué onda? Ya se quitó Alejandro la corbata o qué. A ver, deme chance. Miren, para que no digan y digan, mira, ya se la quitó, entonces ya puede hablar de todo. No puedo hablar de todo. Vale, me la pongo. Ahí está, aunque tengo mucho calor. Ahí está, ya me la puse. Ahí voy, para acá. Ahí está, puesta la corbata dorada. Ahora sí, como les digo, no puedo hablar de muchos temas. Así es que ojo con sus preguntas, porque no voy a poder responder a todas. Vale, sobre todo en ciertos temas que ya me prohibieron hablar. Ahora sí, gracias por el recordatorio. Vámonos con lo que sigue. Primero, no voy a contestar preguntas ahorita. Nos vamos primero con lo que les voy a compartir. Vale. Las Naciones Unidas del Estado Profundo están cerradas. Las Naciones Unidas del Estado Profundo están cerradas. Se acerca la mayor quiebra bancaria de la historia. En mayo, la gran noticia fue que comenzaron los reinicios monetarios en 209 países. La información oficial no da ninguna indicación al respecto. Ojo, no lo busquen en las noticias. Esto no va a aparecer oficialmente. Por mientras,
La visita del primer ministro Kishida a Brasil el 3 de mayo, junto con su revaluación de valores sudamericana, probablemente esté relacionada. A medida que el yen se depreciaba, Japón comenzó a vender sus tenencias de bonos estadounidenses, una medida que podría llevar el colapso del dólar. Ojo, estoy hablando entre países, ¿vale? Esos bonos de valores allá. Parece que el arresto de los remanentes del estado profundo antes de la activación del sistema de transmisión está en sus etapas finales. Órale, como ven. Prestemos atención hasta dónde avanzarán las cosas antes de que comiencen las elecciones presidenciales en Estados Unidos en julio. Ahora, no sé por qué esta información es en julio, yo sé que quedan en noviembre. Alguien que me pueda desmentir por acá, ¿no? O darme una información más correcta. Entonces, querida familia, vámonos ahora sí, voy a hacer una pausa ahorita, vámonos con sus preguntas. Eran nada más un par de temas que quiero tocar con ustedes y también acerca de lo del dólar, pero primero quiero tomarlos en cuenta por acá. Gracias y bienvenidos todos los que van llegando. Por acá, vamos a ver, ahora sí vámonos con sus preguntas, mis hermanitos. Ya dice Carlos, yo ya di mi like, ¿y tú? Gracias Carlitos HS, también no recuerden dejarme su like, si les está gustando, por supuesto. Rafael Coriat dice, no se escucha nada de ruido. Gracias. Acá te refieres, Rafa, a lo del ventilador, gracias. ¿Será por eso que no tienes corbata? Bueno, ya me dio un poco de calor, pero ya me refresqué un poquito con el ventilador. Qué bueno que no se escucha nada. Muchísimas gracias. Qué bueno, yo lo que menos quería eso es que no, que les digo que no quería ver la ventana. Pero bueno, permiso, en lo que voy encontrando otra de sus preguntas. Acuérdense que pregunta que no tiene signo de interrogación, no la tomo como pregunta y no la contesto. Francisco Vera Cascar dice, hoy no lleva la corbata dorada, sí, ya ven, ya me la puse, en pleno en vivo. Y sí, con las prisas me ganó, perdón por entrar un poquito tarde, pues con las prisas que lleva me ganó y se me olvidó ponerme la corbata. Porque obviamente tiene usted razón, yo me comprometí que era un símbolo de decir no puedo hablar en ciertos temas y por eso era el signo de la corbata dorada. Gracias. Vamos a ver por acá más preguntas, alguna otra pregunta por acá. Dice Margarito Moreno, hermano Alex, estoy en Telegram y he intentado entrar al canal por Telegram y no he podido. Mucho agradecería de tu apoyo. Margarito, no has podido entrar mientras no tengas un nombre de usuario. Si no programas en tu Telegram personal un nombre de usuario o username, no vas a poder entrar. Puedes entrar al canal, pero no puedes, en la liga, está ahí abajo. Puedes darle y entras al canal, pero no puedes comentar nada. Vale, entonces si tienes tu nombre de usuario, ya puedes comentar. Esto es por seguridad. Me han estado diciendo 1000 veces lo mismo en sus comentarios también, que abrí los comentarios en el video pasado. Ya les he explicado en cada video. Programen configuren su nombre de usuario en su Telegram personal. Luego vengan aquí a cualquier video que sea, no importa. Ahí está la liga del canal de Telegram. Entran al canal y en automático con su username ya pueden comentar. Si no, no van a poder hacerlo. Vale. Buenas tardes y noches a todos los que van llegando. Gracias, familia linda del corazón. Gracias por su bonita luz para su servidor, sus abrazos y saludos de todo corazón, recibidos con amor. Christopher Ulloa dice, ¿has escuchado que ha dicho Bruce de Colombia? Pues no, Christopher, pero pues hay otros países que creo que van a ir primero, sobre todo por ahí Zurich o Estados Unidos. No es que quiera que vaya Colombia primero, sí, es importante, pero también no importa dónde entre. O sea, ojo, no importa donde entre Nesara Gesara, si a eso te refieres. Lo demás no sé y no puedo comentarlo. Vale. Por acá vamos a ver quién más. Antes de irnos con el siguiente bloque. Ok, no, pues no. Nada más saludos, Vinicius. Bueno, ok, gracias mis hermanitos. Ahora vamos a continuar con lo siguiente. Vale. Ajá. Dice así. Siguiente información de Jennifer Follow Doring. Pregúntate esto, si el dólar dejara de tener valor, ¿cómo podrían los bancos o los centros de canje cambiar su moneda por él? ¿Por qué los grandes bancos contratarían centros de reembolso si el dólar no tendría valor y se estaban hundiendo? ¿Por qué el Tesoro contrataría centros de rescate para hacer negocios? Respuesta, saben que cambiará y estarán bien. ¿Por qué los sombreros blancos librarían una guerra de años para limpiar la sociedad si todos se quedarían sin dinero y atacarían como un monstruo furioso e incontrolable? Buena pregunta, ¿no? Eso sabotearía todo el plan.
Habrá accidentes, habrá un cambio de moneda respaldada por oro. Cualquier pérdida de fondos en los bancos se corregirá rápidamente y se cambiará a oro. Esto es lo primero que aseguraron. Nuestra nueva moneda está impresa y lista. ¿Cuánto tiempo le toma al gobierno hacer algo? Bien, ha llevado mucho tiempo configurar este reinicio en todo el mundo y está sucediendo. No tiene sentido que esto suceda aquí de una manera que arruine cualquier confianza en los bancos, el gobierno o la esperanza para el futuro de este país, de cualquier país. Podremos tener un viaje lleno de baches durante esa transición, pero eventualmente todo estará bien, o sea que tranquilos. Los otros países tienen que ir primero para crear una venta de RB y obligar a Estados Unidos a optar por el oro. O sea, puede ser, como les dije hace ratito, es probable que a lo mejor vaya a Colombia, a lo mejor vaya a Zurich, a lo mejor vaya a cualquier otro país. Pero esto más bien sería importante que fuera incluso Irak, que sería lo más importante, y ya después con eso hacerle presión a Estados Unidos. La diferencia entre el valor del dólar y los valores de otras monedas es donde se obtienen esos altos tipos de cambio. Hacemos RB y luego vamos al oro. Mantenga lo que necesita en casa y aguántelo. El valor del dólar caerá muy bajo en comparación con los valores de otras monedas y eso es lo que estábamos esperando. Ventana para vehículos recreativos, que es la ventana para el RB. ¿Se desplomarán las acciones cuando eso suceda? Probablemente caigan muy bajo, algunos sobrevivirán y regresarán. En ese momento se producirá el cambio al oro y todo irá bien. Mantente fuerte y sigue adelante. Nota aclaratoria. El QFS conoce la cantidad exacta de nuestras cuentas bancarias. Pase lo que pase, nuestros ahorros, los de los ciudadanos honrados y trabajadores, estarán garantizados y la conversión entre nuestra vieja moneda y la nueva moneda avalada por oro o cualquier otro metal precioso según qué país será de 1 a 1. ¿Vale? También aquí yo les recomiendo, y ya lo he leído por muchos lados, no se sugiere para nada invertir en criptomonedas. Ya lo sabrán por qué. Pero por el momento, si no quieren perder dinero, yo no invertiría nada de todo este asunto. No será necesario, de hecho. Por cierto, esto viene ligado y les recomiendo mucho la información que subió Liberación Planetaria y Ascensión a la Quinta Dimensión en su canal de Telegram. Es de la señora Gabriela, pero pues quedémonos con el mensaje, no con... que eso es lo que importa, ¿vale? Familia, entonces, como ven, se está poniendo muy caliente la situación, así como ahorita aquí en mi estudio. Y bueno, vámonos con estas dos preguntas. Por acá dice, a ver, permítame tantito. Dice Rafael Coriat, yo te voy a conocer y vamos a celebrar juntos con la abuelita. Tu hermano venezolano, hombre, medicina, el camino rojo, estamos más cerca, ¿verdad? Por supuesto que sí, Rafael, ya nos falta poco, mi hermanito, para conocernos. Por acá dice otra pregunta, dice Gilberto, permítame tantito. Gracias. Dice Gilberto Hincapié, el creador te bendiga, Alejo. Igualmente, mi hermanito. Quisiera preguntarte qué opinas de las loterías, si son manipuladas y si desaparecen. Siempre lo han sido, Gilberto. Totalmente de acuerdo. Siempre lo han sido. Siempre han estado manipuladas. Y sí van a desaparecer porque dicen que es apoyo para los pobres, para la asistencia pública, como aquí en México, Lotería Nacional para Asistencia Pública, que de asistencia pública tiene más que una porquería lo que dan y se quedan con la mayoría. Y aparte le cobran una cantidad de impuestos tremenda al ganador. ¿Vale? Dice bueno. Ok, el Eymar Pinto, lo mismo sobre lo que me preguntas, lo mismo sobre Brasil, nada, ningún país todavía puedo yo asegurar que vaya a iniciar su redención. Alex, muy buenas tardes, pregunta, ¿tienes alguna información sobre que el oro ya no será el parámetro para detonar el patrón oro? Ok, además escuché sobre que en la ventana trasera el oro llegó. Pues bueno, creo que aquí me estás poniendo una contradicción muy importante, Alex. Por la cuestión de que dices, bueno, me dices que el oro ya no será parámetro para detonar el patrón, ¿no? Entonces, ¿cómo? No hay, perdón, pero no hay congruencia en tu pregunta, ¿eh? Y entonces luego me dices que escuchaste por ahí sobre la ventana trasera, el oro llegó. O sea, no. Sin oro no hay revelación de valores en ningún lado, en ningún país. No solamente el oro, si te refieres a eso, no solamente el oro. Zimbabue tiene platino, tiene diamantes, tiene muchísimas cosas.
Venezuela es uno de los mayores productores de aluminio. Tiene mucho petróleo. Por el momento va a ser el petróleo, ojo, va a ser por el momento. Después ya no va a formalizar la economía el petróleo porque va a dejar de ser útil para los automóviles, porque eso es el cabal. Vale, que pues se aproveche mientras se puede. Después, qué bueno porque dejará de contaminarse la madre tierra. Por cierto, muchas felicidades y Día de las Madres también. Mamita tierra, gracias por todo tu vida, por lo que nos das. Gracias a la mamita de cada uno de ustedes y felicidades mamás. La mía ya partió y está en un mejor lugar que aquí, en este plano terrestre. Estoy feliz por ella porque terminó su trabajo. Hace ya, va a cumplir 10 años en diciembre, este próximo diciembre que partió. Pero bueno, con todo el corazón se le recuerda. Y pues felicidades. Y también, pues nuestra madrecita tierra, felicidades definitivamente por mantenernos aquí con vida. A pesar de tantas cosas que hacemos, ¿no? Y que la dañamos. Ahora, ojo, tampoco la dañamos como nos hacen creer con el cambio climático y que contaminamos y la vamos a destruir. No es cierto, no es cierto. Ella solita, ¿saben qué va a pasar? Que si, yo les digo este ejemplo porque me encanta, imagínense que es como un perrito, vamos todos arriba del perrito, pero somos pulgas. Si somos demasiadas pulgas y le picamos al perrito muy fuerte, se va a rascar, ¿vale? Y ella va a seguir su camino, nosotros no. No le hacemos ningún daño a la madre tierra, es una falacia estúpida de la nueva era y de gente que se cree ambientalista. Es una estúpida mentira. De verdad, dejen de decir y de verdad pónganse a pensar que en realidad el daño es para nosotros. Ella va a seguir por millones o miles de años. Entonces, no vale la pena salvar a la madre tierra. Ella solita, necesitamos salvarnos nosotros de nuestras tarugadas. De verdad. Altas vibras buenas también. Excelente, Walter Morales. Seguimos por acá. Por acá dice también. Dice Eladio Pérez. Hola, mi Alex. Mi nombre es Eladio Pérez. Gracias. Ya lo leí, mi hermano. Gracias. Quiero saber cómo será el pago a un operado del corazón que no puede trabajar. Con la ley Nesara Gesara todo eso está cubierto, mi hermanito. Incluso si tienes una pensión o recibes una pensión va a aumentar. ¿Vale? Chécate el video anterior que acabo de subir el miércoles, Eladio, para que cheques cómo va por el asunto. Ok. Dice, me pasa lo mismo y sí tengo nombre de usuario. Ok, Rosita Bernal y Fonseca. Y todos los que me han dicho que sí tienen nombre de usuario y no han podido comunicarse, por favor, les voy a agradecer que me manden su nombre de usuario, ya sea por correo, que aquí también está mi correo electrónico, o por el Facebook. Yo creo que ya no en mucho tiempo quizá me deshaga de Facebook. Ya pensaba deshacerme de él, pero creo que ya fue tomado por las fuerzas de la luz. Entonces ya no tiene mucho caso que deshacerse de esa fuente de información y que también tengo bastantes suscriptores por ahí. Pero bueno, pregúntenme por ahí, por favor, mándenme correo electrónico. Me lo mandan, yo lo puedo copiar y pegar, mejor por correo electrónico. Yo lo puedo copiar y pegar y agregarlos manualmente al grupo de Conciencia en Amor Sagrado en Telegram para que puedan comentar, ¿vale? Sí, pues, hay veces que no da a la primera y hay que moverlo manualmente, el robot que me ayuda con esta seguridad, pero tengan con calma, de verdad, ténganme paciencia pero si no me apoyan con su nombre aparte de usuario, pues no voy a poder hacer nada. Ok. Ok, dice Christopher Ulloa, Alex, vieras que el dólar en mi país, Costa Rica, está subiendo como espuma. ¿Sabes qué significa? Que están elevando el costo de la vida nada más. No tarden, mira, es aparente, Christopher, va a tronar. Tarde que temprano va a tronar. Y más temprano que tarde. Ya se había advertido, yo les había dicho también, que iba a haber aparentemente 3 subidas del dólar, pero después de unas caídas. Se cree que en la tercera no se levanta. El tercer round no se levanta. Vale, ya lleva 2, por cierto. De hecho, ahorita a nivel peso, por lo menos, sí está bajando a nivel de comparación, salvo que tu moneda, Christopher, esté cayendo. ¿Vale? La moneda de Costa Rica, no sé cuál es, mi hermanito, salvo que tu moneda esté cayendo. Vale. Ok, bienvenidos todos que van llegando, Rebeca, igualmente. ¿Qué tanto? Aleida Rojas Lodoño dice, Alex, ¿qué tanto me puedes recomendar Era Dorada? Pues un 1%, hermanita, sinceramente. Yo la mayoría lo tomo con pinzas y indago, me meto y la verdad, híjole, ya hasta me da flojera meterme porque siempre es lo mismo. Yo daría un 1% de veracidad de lo que comenta la señora Gabriela.
perdón, aparte de ser una persona muy prepotente y tiene que hacer un trabajo interior muy grande, porque sinceramente tiene una un ego bastante alto, y más que luego cuando se enoja trata mal a su gente. Perdón, pero yo no lo recomiendo, sinceramente. Ya Liberación Planetaria, pues incluso puso por ahí algo, ¿no? También, creo que dice que hasta les dan náuseas. Pero bueno, muy respetable su opinión. Y bueno, a mí me dio risa, pero sí, sinceramente, pero ojo, la información que subió es verídica, checada y es buena. Vale. Nada más, ese es el 1% de meses que vino información. Y bueno, ¿por qué? Porque de meses también es muy bueno las entrevistas que ella traduce de Zorra. Pero la cuestión es que últimamente, normalmente Zorra ha estado repitiendo lo mismo durante un periodo de tiempo ya. Esto da a pensar que realmente, pues aquí hay chanchullo, ¿no? Está un poquito chueca, está un poquito mejor. Que aquí hay chanchullo, que no está algo muy, ya no está poniéndose muy coherente la cosa. Todo iba muy coherente hasta el año pasado, a mediados del año pasado. De allá para acá, no ha habido gran información por parte de Zorra, ya ha sido nada más repite y repite. Siento que se le acabó la información, o es alguien que ya está haciéndose pasar por Zorra, y definitivamente pues no nos está informando nada, más que repitiendo lo mismo. ¿Y para qué? ¿No? Ok. Dice JDKI. Bueno, hola Alex. Dice: ¿crees que tío Trump el güerito de las trompetas, perdón, esté aliándose con el gordito de China y el oso de Rusia para poder salir de la RD? No entiendo qué es la RD, perdón, J. Duque. No sé a qué te refieres con la RD. De hecho, no, que yo sepa, los tres están aliados en todo, con la misma ideología. Vale. Pero sí, no entiendo pregunta. Ok. Pero bueno, vámonos por acá con más preguntas. Chihuahua, ¿por qué me hace esto? Quiero leer algo bueno. Ok, espérenme, es que luego se me va. Le voy bajando poco a poquito y de repente no sé por qué YouTube me avienta todo, es un jalón. Tengo que regresarme. Por aquí otra pregunta. Ok, déjeme leerla primero porque aquí creo que no. Dice Javes. Ok, la pregunta que me preguntas, Javes, no te la puedo contestar por esta razón. Vale, ya este tipo de preguntas no las puedo contestar ya por aquí, ni en ninguna otra red social. Perdón, también me han estado buscando por Messenger del Facebook, y la verdad me han estado haciendo preguntas de las que no voy a contestar absolutamente una sola pregunta, de las que ya saben que ya les había venido avisando con meses de anticipación, que cuando me pusiera la corbata dorada no iba a poder hablar absolutamente nada de estos temas por ninguna red social. Perdónenme, me han mandado correos preguntándome lo mismo por Telegram, por todos lados. No voy a poder hablar del tema, mi familia, perdón. Ya la alianza me dio la condición de que si sigo contestando me quitan el canal, vale. Y perdón, pero es un medio que a mí me permite tener un poquito de ingresos, que sinceramente yo les agradezco mucho su like, porque gracias a eso también me apoyan mucho. Y les agradezco con todo corazón que lo compartan, y que con quien lo compartan le pidan que se suscriban. Eso me ayuda mucho, por favor. Últimamente pues no ha subido mucho los suscriptores, pero yo confío que me van a apoyar por ese lado. Gracias, familia. Y perdón, Javes, pero no puedo contestar este tipo de preguntas. Ya no. William Cervantes, hermano, ¿cuándo vienen los sombreros blancos a Colombia? Pues ya están, mi hermanito. El problema es que no te das cuenta y no lo van a anunciar en la televisión, ni en el radio, ni en ningún lado. ¿Vale? Vámonos por acá. Ok, dice María Cárdenas. ¿Quién es o qué es la letra 17 del abecedario? No, pues no. No te puedo decir, hermanita, porque es toda una organización. A grandes rasgos te voy a decir que es un grupo de militares y millonarios que están jugando del lado blanco, que quieren la liberación del planeta y que están realmente haciendo algo por la humanidad, ¿vale? Entonces, aquí la cuestión... Voy a apagar un poquito el ventilador porque me cayó. Bueno, no, porque ya me dio calor. Mejor no. Ya, perdón. Entonces, se cree que así como hay una organización para el mal contra la humanidad, hay una organización para el bien por la humanidad.
Eso es lo que te puedo yo más o menos decir lo que significa la letra 17 del abecedario. También hasta eso me censuran aquí, pero bueno, no puedo decir exactamente esa palabrita. Pero bueno. Permiso, familia. Por acá vamos a ver. Déjenme ver dónde más preguntas por acá. Gracias por sus comentarios y su bonita vibra para su servidor. Agradezco con todo el corazón y multiplicada para ustedes también. Lepoxy, bienvenido, claro que sí, cuando gustes. Entonces, pues vente para México y también vente a alguna ceremonia por acá con la abuelita. Viene mucha gente, yo creo que me han estado. Pues tengo que avisar, no sé si ya les había dicho, familia, pero por cuestiones ajenas a nuestras fuerzas, Fabi y yo tuvimos que cancelar el en vivo. El en vivo, sí, como no. Tuvimos que cancelar el retiro de agosto. Ya se avisará de nueva fecha, posiblemente sí, posiblemente no. Por lo pronto, todavía tengo lugares para la siguiente ceremonia, que es en 8 de junio. Y también tenemos ceremonia de cacao. Ya en canal de Telegram se los avisé, creo que es el 25 de mayo. A ver, permítame tantito para darles bien el dato, porque luego hay gente que sí le interesa y si quieren ir o pueden ir. Y me gustaría informarles porque me lo han pedido. Y de verdad es todo nuestro trabajo, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor, ¿vale? Entonces tenemos ceremonia de cacao. Sábado 1 de junio es la ceremonia de cacao acá en Ciudad de México. El siguiente fin de semana, el 8 de junio, tenemos ceremonia con la abuelita sagrada. Vale. Y Fabi acaba de abrir también taller. Quien realmente quiera conocerse fuertemente, no todo el mundo lo aguanta. Es fuerte el taller, lo que se vive en el taller de las 13 lunas con Fabi, pero es muy sanador. Al igual que la abuela, también no todos la aguantan, pero es extremadamente sanador. Bueno, si alguien no quiere tomar plantas o no puede venir y quiere tomar este taller de autosanación, la invitación es esta. Taller de las 13 lunas, el llamado de los 13 clanes madres. Taller vivencial de reconocimiento y autosanación, conociendo el mapa sagrado de la tradición maya tolteca. Círculo mixto que nos invita a recordar quiénes somos y a entrar en contacto con nuestras emociones y nuestro corazón. 14 sesiones quincenales. Imparte Fabiola Vázquez, mi dualidad hermosa. Informes, aquí no puedo poner su teléfono, pero a quien guste le facilito su teléfono en privado. Inicia el 30 de mayo a las 7:30 p.m. de horario de Ciudad de México. Es vía Zoom, ¿vale? Y la aportación es el equivalente más o menos como a $20 o 20 euros, más o menos. Ahí la información se las puede dar Fabi y con todo gusto, mi familia. Entonces, quien guste, también está la ceremonia de cacao, está la próxima también ceremonia de abuelita sagrada. Y, hijo, qué gratos encontrarnos. Va a venir gente de Estados Unidos también por acá. Jovis, saludos hermanita, que viene de Estados Unidos también. Viene también Bárbara de Texas, gracias hermanita, con todo el corazón. Bien, yo me siento bien honrado cuando vienen de otro país a ceremonia. De verdad que sí se puede. Y Bárbara está más que feliz, ya lleva creo que cuatro ceremonias al hilo y le ha cambiado la vida enormemente, de verdad. El abuelito cacao lo que mueve es el corazón, bien hermoso, mueve nuestras emociones bien lindas, nos caen 20 bonitos. Cada medicina trabaja de un modo diferente y hermoso. Dense la oportunidad, no las vean como cosas raras, como cosas para drogadictos, para que se van a quedar en el viaje. Hay muchos mitos y mentiras dentro de todo esto. Esto lo promovió el Cabal porque no quieren que despierten. Prohibieron muchas plantas sagradas en muchos países porque no quieren que despertemos, porque saben que ayudan a despertar fuertemente. Vale, he dicho. Seguimos por acá con las preguntas. Dice Rebeca Cerrato: acá en Bolivia no hay dólares y tampoco se pueden hacer pagos al exterior en dólares. ¿Es parte del cambio? ¿Está cayendo Estados Unidos? Sí, hermanita. Efectivamente, cuando un país ya no está permitiendo que se muevan dólares, se están desdolarizando. Bolivia está próximo a entrar a los BRICS y creo que lo está haciendo para entrar precisamente a los BRICS. Es muy buena noticia, gracias Rebeca, porque aquí es un testimonio directo de alguien que vive en Bolivia. No está en ningún otro canal de Telegram, lo estás escuchando en directo, de alguien que lo está viviendo. Gracias Rebeca hace rato por tu información. Ok, Cecilia dice: Alex, andaba mirando colores y me desperté a ver que tenías video y aquí estoy, gracias. Hermanita, bienvenida. Nada es coincidencia, ¿verdad? Todo es causal.
Dice Santiago Kawich, ¿qué hubo, hermanito? Otro hermanazo que fue a ceremonia apenas. Abrazote, ¿cómo vamos con la abuela? ¿Cómo te ha tratado? ¿Cómo te has sentido? Me dice, ¿qué tanto recomiendas los canales de Wolverine y Mark Z? Hubo mucho movimiento allí en el canal de Sky después de la corbata dorada, sí. Efectivamente, pues mira, yo no quiero hablar mal de Wolverine porque no me gusta hablar mal de nadie frente a un medio. Yo no lo sigo, ya no lo sigo. Antes sí, pero la verdad esta parte que es una mendiga montaña rusa, que ya mañana ya está, ya, todo, siempre, no sé por qué, yo cuando lo escucho, al menos en un audio de 1 minuto, dijo 30 veces ya. La verdad, no solamente es eso, no dejé de seguirlo por eso, sino porque hay una incongruencia muy fuerte que sinceramente caí, me di cuenta y dije, no más seguimos con Wolverine, vale, yo ya no lo recomiendo. Mark Z sí, definitivamente es muy buen informante, brazo muy directo, de muy línea, muy pegado a Charlie Worth, y sinceramente mis respetos para Mark Z, no lo he agarrado en ninguna contradicción. Ok, y de Sky, pues a veces saca mucho de onda. Sky, fíjense que a veces suelta información y luego la quita. Y luego voy a quitar mis canales y luego los vuelvo a activar. Y luego vuelve a sacar otra vez otras cosas y los vuelve a quitar. Y no sé si la alianza la trae como yo-yo, de plano quita y pone. O sea, no entiendo. Ya no entiendo. Pero lo que sí es verídico, lo que dice Sky, cada que le pone algo y luego antes de que lo borre, sí me consta. No la he encontrado tampoco en ninguna contradicción. ¿Vale? A diferencia del Lobito. Pero bueno. Y bueno, cada quien. Respeto, pero yo, en particular, ya no. Ok. Ahora se sirve para recetas de cocina. Juan Carlos Pons. Creo que te refieres a lo que estábamos hablando del canal de Era Dorada. Dice, ahora ese canal sirve para hacer recetas de cocina y cosas New Age, la verdad, sí, es cierto. Bueno, después un garbanzo de Libra sí lo llega a soltar una vez al mes, pero lo agarró Liberación Planetaria. Mis respetos, yo no hubiera publicado nada, porque luego la señora Gabriela dice que aquí me chuto su información, entonces decidí no publicar nada de ella, para que no me llame plagiador, porque de hecho ella piensa que toda la información es de ella y le pertenece a ella, nada más por hacer un doblaje, una traducción, que se agradece, pero no es para que nos llame plagiadores por compartir su trabajo, que hay que agradecer que por eso tienen más seguidores. Y no solamente para gente que quiere hacer recetas de cocina, New Age. Efectivamente, pero bueno, Dios la bendiga. Ok, gracias Yasmín, dice nuestra moneda es el colón. Oh, gracias, entonces ya lo hablamos hace ratito. Cintia Martínez, saludos patriotas del mundo desde México. Igualmente Cintia, para ti, paisana. Ok, vámonos con más preguntas. Por acá dice Lucy Cárdenas, bendiciones Alex. ¿Sabes si ya aceptaron a Colombia en los BRICS? Sé que está en proceso de entrar, hermanita. No dicen cuándo, no sabe cuándo, pero les digo algo. Después de las elecciones, si se sabe quién queda en Estados Unidos, la cosa va a cambiar. Esperemos que va a ser para bien. O sea, ya para qué nos hacemos tontos. Ya no tienen para dónde correr los oscuros. Ya sabemos quién va a ganar. Definitivamente. Les guste o no les guste, los seguidores de los demócratas en Estados Unidos saben que van a perder, pero durísimo. Entonces, para que ya vienen los cambios. Y después de todo este asunto que nos han estado haciendo creyendo que la cosa va y que nos ponen a preocuparnos, no. ¿Saben por qué todo está así? Todo lo que ven son dobles o son clones, ¿sí? Pero tienen que seguir un mismo juego, una línea. ¿Para qué? Para que los dormidos sigan despiertos. Agradezcanle todo lo que no se nos ha dado, lo que ya pudiéramos estar disfrutando, a los dormidos, ¿sí? A toda esta gente que sigue dormida, si no fuera por ellos ya estaríamos del otro lado. Pero todo es perfecto y todo lleva su tiempo. Está fríamente calculado por los tiempos de Dios, por el QFS y la Alianza. El QFS es el ojo de Dios, directamente, así se los digo. Es una tecnología, llámesele así si quieren creerlo o no, pero es el ojo de Dios, aquí en la tierra, y sabe todo, de todos. Entonces nada más tienen que seguir un mismo jueguito, una línea de un script, al cual también todos sabemos que ahorita el residente de Estados Unidos tiene que seguir, es un actor, vale, tienen que seguir una línea, tienen que seguir un guión, para que despierten.
todos los que están dormidos, porque no hay de otro modo. Y hasta que no se llegue a una cantidad de despiertos, no va a haber avances. Puede ser que avance antes, puede ser que sí, puede ser que no. Puede ser que muchos se crean la información falsa que por ahí están subiendo de que estas tormentas solares son el gran flash solar. Ya les he dicho, tengo un video por aquí, por ahí de julio, agosto del año pasado, subí un en vivo que hablamos del gran flash solar. Véanlo, vale, pero yo les digo una cosa, sin que pasen otros eventos, no va a haber tal flash solar, y sería una bendición. Pero ¿saben qué? Ya no atravesaríamos para nada, ni siquiera Gesara Nesara haría falta. ¿Qué onda? Espérame, me está oyendo muy... Ya empecé a escuchar muy raro, muy feo, pero bueno. Apagué ahorita tantito el ventilador, empecé a escuchar muy raro. Pero bueno, familia, entonces pues con ese lado nos quedamos, ¿no? Espérense y no se crean nada de lo que les dicen. Gente que asegure una fecha, no le crean. Gente en un grupo que les cobren por hacer una cita en las camas médicas, le están haciendo fraude. Eso es mentira, todo el tiempo lo ha dicho Sky, es lo que me gusta de ella, no se ha desmentido de ahí, no ha pedido ni ha dicho que va a haber una cantidad de dinero para utilizar las camas médicas, no, eso es mentira, vale. Entonces, por favor, no pierdan su dinero, no paguen una cita para las medbeds porque no existe, todavía no hay. Sí existen las medbeds, están activas, pero solamente para gente que han rescatado de los dumps, niños traumados, niños con lesiones, y gente mayor también. Ellos sí los han estado usando, ¿vale? Pero es más importante que ellos lo usen ahorita. Permítame tantito. Ya, estaba un zumbidito errado también en el micro. A ver, veamos, permítame. Ya volví a prender mi micro. Lo apago tantitito mi ventilador y luego me da calor. Es que está bien fuerte por acá, pero bueno. Perdón si molesto con esto, pero bueno, no es mi intención. Dice Christopher Ulloa, Alex, ¿crees que faltan meses para lo que no puedes hablar? No te sé decir, mi hermanito. Tampoco puedo decirlo, ni asegurarlo, ni negarlo. Pero bueno. Ok, él sí, Faridis Byron Hoyos. No puedo contestar esa pregunta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque traigo puesta la corbata roja. Digo, roja. Dorada. No sé qué me pasa hoy, sí me están afectando las energías de plano de solares. Juan Carlos Pons, viene mañana el flash solar, ¿qué sabes del tema? No viene. Viene una gran erupción, una gran tormenta, juntado con otras 6 disparos que nos mandó el sol, que una de ellas incluso es más grande, mucho más grande que de la Tierra. Y va a mover cosas, sí, va a haber apagones, sí, por eso son los apagones también. En México ha habido muchos, pero es por las tormentas solares que hemos estado recibiendo. Mañana el gran flash solar, no viene el gran flash solar. Vale. Pudieran unificarse estas 6 erupciones que ha habido, estas tormentas solares. Si se unifican, yo no sé cómo nos va a agarrar la energía. Estamos tranquilos, meditación, comer ligero, tomar mucha agua y aguantar porque está habiendo eso sí, hay grandes cambios en nuestro ADN y es maravilloso, porque eso va a ayudar a aumentar la vibración y la conciencia y va a ir despertando de a poquito. El gran flash solar va a despertar a todos de un solo jalón, pero para eso falta mucho todavía. Yo quiero realmente que ya fuera, ya no tendremos que atravesar todavía por los dineros y que repartirle a todo el mundo y que no, ya no habría necesidad. Pero tienen que ser esos cambios y son importantes también. Vale. Dice... Ok, Charlie Godel, lo siento, mi hermanito, no puedo contestar a esa pregunta. Vale. Ya les había dicho que cuando yo tenga ya, una vez que me puse la corbata dorada, ese tema queda vetado de aquí de Conciencia en Amor Sagrado. Y no creo que nunca más vaya a poder yo hablar de este asunto. Vale, me lo pidió la alianza y no puedo romper ese acuerdo o me quitan el canal. Definitivamente. Dice GB Bro Destructora, dice, hola señor Alex, ¿cómo está? Gracias, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué hago? No, creo que no estás muy bien. ¿Qué hago con tanta energía que me está llegando? Canalízala. Y lo que no sea para mí, que no es para mí, que me esté moviendo, que salga de mi cuerpo. Simplemente con decretarlo es más que suficiente. Y mueve tus manos hacia abajo como si te estuvieras escurriendo agua, sacando energía que no te sirve. Eso ayuda. Pero ojo, mejor relájate y decir, tranquilo, todo va bien. Eso es para mi mayor beneficio. Ay, perdón.
Se me cayó una se me cayó una de las ay, hasta me movió más hasta me movió la cámara, caray. Perdón, fue sin querer. Se me cayó una de las luces con las que me ilumino. Y hasta me movió la cámara como estaba abajo. Ay, perdón. Creo que ahí estamos. Perdón, familia. No sé si fue la vibración de lo del ventilador, pero ay, ya tengo que hacer algo con esta iluminación, pero bueno. Ok, perdón. Cosas que pasan en vivo, ¿no? No puedo evitarlas. Marisa Cárdenas dice: Te encontré hace una semana y me encanta escucharte. Todos los días busco tus videos. Yo tengo años. Bienvenida, hermanita. Marisa. Dice, yo tengo años escuchando lo de Gesara. ¿Cuándo crees tú para que ya nos digas fechas? No puedo dar fechas, corazón. Me encantaría, Marisa Cárdenas, bienvenida al grupo, bienvenida a esta gran familia de Luz y Amor, que es el canal de Conciencia en Amor Sagrado. Pero no te puedo dar una fecha, hermanita. Mira, sinceramente, yo ya un aproximado de eventos, más bien. Cuando sean después de las elecciones de los Estados Unidos y gane el güerito de las trompetas, si no él, por lo menos alguien que sea su brazo muy derecho, alguien muy llegado a él, porque existe la posibilidad y la probabilidad de que él no quiera incluso tomar la presidencia. Puede que nos dé una sorpresota. No se sabe, ni voy a asegurar nada todavía. Pero no importa, quien gane va a ser un sombrero blanco y va a estar extremadamente bien. Así es que confiemos. Y ese podría ser un parteaguas muy importante. Yo creo que este año podría haber grandes avances. Sí, se están viendo. Mejor vamos a ver los eventos que pasan, tanto aquí en la Tierra como astrológicamente. Los astros hablan mucho, de verdad. Por cierto, un abrazo a Naje, un amigo y astrólogo excelente. De verdad, lo quiero mucho. Un abrazo, mi Naje, si llegas a este video, con todo mi cariño, mi hermano. Pero bueno, así es que fechas, Marisa, perdón, no puedo dar. Me regañan. Sé algunas, pero me regañan. Entonces mejor no. Pero bueno, ahí sí, en friega. Ni siquiera podrá terminar el en vivo cuando me van a desconectar de la fregada. Pero bueno, son acuerdos. Alex, tengo un amigo que le dieron un número de espera. Eso puede ser posible. No sé a qué te refieres, Aleida, pero no. Si es al tema que no puedo hablar, no te puedo decir nada. Si es una fecha para las medbeds, es mentira. Y si hay una fecha para Nesara Gesara, también es mentira. Vale, hermanita. Ok. En Ecuador tenemos el presidente más corrupto de los sombreros blancos. Corrupto. Que los sombreros blancos... hermanita, hay que poner un punto o una coma para separar. Porque lo que escribiste dice así: en Ecuador tenemos el presidente más corrupto, que los sombreros blancos nos ayuden, por favor. No suena bien, ¿verdad? En todo caso, una coma o un punto dirá esto: en Ecuador tenemos el presidente más corrupto. Que los sombreros blancos nos ayuden, por favor. Suena diferente. No se coman las comas ni los puntos, por favor. No me meto en política, Yolanda. Lo que sí es que si no ha hecho algo bueno por su país, es probable que tengas toda la razón y que ya hace falta. No se preocupen, todo es una película. Disfrútenla. Vale. Los que están despiertos, la disfrutamos. Yo me considero despierto en 4D, por lo menos llego todo mi mejor esfuerzo por permanecer lo más posiblemente despierto en 5D, en 5D. Bueno. Para los que no, pues siguen viendo cosas negativas, fuertes y feas. Para los que no, estamos viendo cambios que cada vez se hacen mejores y mejores. ¿Vale? Gabriel Alfaro dice: lo que sé de las elecciones es que inician en julio. El voto virtual o electrónico, que el resultado es simultáneo con las presenciales. Ok. Entonces las elecciones en Estados Unidos son en julio. No sé por qué me pensaba yo que era en noviembre. Pero bueno, gracias por la aclaración, Gabriel. Marta Perea Caravalli: Colombia entró en el BRICS. En el BRICS. Se escribe BRICS, hermanita, te comiste la C. Y no, que yo sepa no. ¿Vale? O hasta donde yo sé. A lo mejor estoy equivocado, porque aquí más bien no es pregunta, es una afirmación lo que estás haciendo. Vale. Pero bueno, ahora sí vamos con preguntas. Recuerden que sin signos de interrogación no voy a poder contestar preguntas, porque no lo tomo yo como una pregunta. Aquí hay una. Enrique Espinosa dice: Alex, las camas medbed, es cierto,
eso de que vamos a volver a los 30 años, mira, no te van a regresar en el tiempo, Enrique. Vamos a entenderlo muy claro. El tiempo no se puede regresar. Vale. Porque si no, ¿quién quiere vivir otra vez su vida? Nuevamente. No, para todo lo que cuesta trabajo aprender, trabajar en uno mismo y todo, ni madres, perdóname, perdón por la palabra, pero no, yo no. Lo que sí va a hacer es vernos físicamente a como nos veíamos cuando teníamos 30 años. Vale. En ese caso, es cierto, una de las 3 camas Medbeds hace eso. Hasta donde yo sé. No sé si cambio o sea fake, pero hasta donde yo sé y lo que me he informado de buena fuente, dicen que sí, que efectivamente es así. Vale, entonces, Who Wants to Live Forever? Por ahí le subí una vez un short que decía, ¿quién quiere vivir para siempre? ¿No? Es más bonito del otro lado. Pero aquí hay muchas cosas que hacer todavía. Ya veremos. Ok. Vamos por acá, más preguntas. Dice Luis, Alex, saludos. La Biblia no reconoce los extraterrestres. Entonces, como que ellos tienen que ver con las camas médicas. Espérame. Hermanito, no tiene nada, o Luis, no tiene nada que ver la Biblia, un libro que fue el más manoseado por la humanidad, transgiversado e inventado por la humanidad. Dice, no reconoce a los extraterrestres. A mí me vale madre que la Iglesia Católica o la Biblia no reconozca a los extraterrestres. Por mí que se metan sus creencias por donde les quepa. Y ¿saben qué? Pues me da coraje que digan tantas mentiras y estupideces de una estúpida religión que debería haberse acabado hace años. ¿Vale? Perdón si alguien cree en esto, pero para mí es mi punto de vista. Y si no quieren, no ustedes se ofenden o algo, lo siento mucho. La verdad se va a saber y se va a saber bien prontito. Vale. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver, mi hermano, el Vaticano, la Biblia con las Medbeds o los extraterrestres. Sí tienen que ver los extraterrestres solamente. Me vale madre que la Biblia no lo reconozca, ¿vale? Esto viene mucho más allá, más alto y más grande que cualquier libro que se haya escrito aquí en el mundo. ¿Quedó claro? Teresa Alegría Domínguez dice, disculpa mi ignorancia. Nada que disculpar, todos somos aprendices de este camino, mi hermanita. ¿Por qué es Colombia quien empieza? ¿Por qué es país privilegiado? No va a empezar Colombia. Y todo el mundo que te diga que empiece Colombia te está mintiendo. Puede ser que sí, pero no importa. Aquí lo importante es que empiece un país. Vale. Y quien en todo caso tiene que empezar es Irak. A revaluar su moneda en oro. Ya no puedo, yo no puedo hablar de lo demás, el otro tema, pero de esto sí puedo decirles que es muy importante que empiece un país por lo menos a revaluar sus valores, a que su moneda pase a patrón oro. Pero no va a ser Colombia. Te aseguro primero que tendrá que ser Irak. Vale. Ok, vamos a ver. Acuérdense que preguntas sin signo de interrogación, yo me las brinco y había algunas, y perdón, pero yo no lo tomo como una pregunta cuando no tiene signo de interrogación. Vale. Por acá dice... Marta Solano dice, los políticos de México, el que quede, ¿no influirá en estos cambios esperados? No, al contrario. Martita, yo les digo algo. Por ahí me llegó de buena fuente que es muy probable, altamente probable, que el que quede no va a terminar su sexenio. Así se los pongo. No va a terminar su sexenio. Sea bueno o malo, no va a terminar su sexenio. Antes de que lleguen estos cambios. Permiso, familia. Dice por acá Rosa Bernal, con todas las investigaciones judiciales que tiene Petro, pronto dejará su cargo, o sí, lo mismo que la pregunta anterior, Rosita. Vale. Es un actor, Alfredo Jiménez, lo más probable es que, si es el original, ya le leyeron la cartilla, o te portas bien, o vamos a ver a tarrarra, o es un actor. Vale, pero acuérdense lo que les acabo de decir anteriormente. Es una película todo esto. Vale. Qué lástima que sí tengamos que estar fregados por culpa de los que no han despertado y tengan un montón de gente toda fregada. Es lo que no me parece justo. Deberían joderse los que no están despiertos. No a todos. Pero en fin. Así es la alianza y así es lo que como lo van las cosas. Además uno, ¿quién es para juzgar? ¿No? A lo mejor hay muchas cosas detrás que uno no sabe. Ok. Romualdo Flores, buena pregunta, mi hermano. Dice, Alex, entonces con el QFS los oscuros estarán a la vista de todos. Sí. Efectivamente, todas las porquerías que haga cualquier persona, cualquier corrupción que se te antoje, que cuando entra el QFS va a saberse, definitivamente.
Por acá vamos a ver más preguntas. Rayos, ¿será el flash solar? No. Juan Carlos, ¿te refieres a lo que se cayó todo ahorita? Que se me cayó mi mampara aquí de iluminación. Es que arriba de mi del monitor tengo una lámpara que me ilumina de frente. Y pues no está más que sobrepuesta, pero yo creo que con la vibración del ventilador se me vino abajo. Y se cayó todo el teatro aquí. Ya me estaba yo sintiendo como en temblor, ¿no? Gracias, Juan Carlos, pero no fue el gran flash solar. Ok, dice Cecilia B, hacer tierra como caminar descalzo ayuda. Por supuesto que sí, Ceci. Si se sienten muy fuertes con las energías, como están llegando, y va a estar peor todavía, más fuerte, si es de gran ayuda caminar descalzo en la tierra, abrazar un árbol, ¿vale? Estar en la naturaleza, o simplemente respirar el pasto, acostados. Sirve. Tengan cuidado donde se acuestan, no se vayan a acostar al lado de una popó de perro. Y no vayan a oler algo muy rico. Vale. Nada más. Digo, es que Alex, no tengo naturaleza, aquí nada más hay parquecitos, un camellón donde hay poquito pasto. Yo fui, me acosté y me quedé al lado de una popó de perro. Levanten por favor sus popós, los que tienen perritos y los sacan a pasear, levántenlas, no sean puercos. Vale. Es muy molesto estar pisando popó en la calle. No sean cochinos. Es parte de estar dormido, es la gente que deja los popós de los perros allá. Ok, Fernando, gracias. Voy a tener que cambiar un poquito tu pregunta al final, porque no puedo decir lo que dijiste aquí. Pero dice Fernando SB, gracias Alex desde Argentina. Estamos muchos esperando el sistema de transmisión. Todo el mundo lo estamos esperando. Por lo menos los que sabemos que viene, sí, lo estamos esperando con ansias y espero que no tarde mucho, Fernando. ¡Qué milagro, Ricky BMX! Hace mucho no sabía de ti. ¿Podría leer mi mensaje? Pues estoy leyendo. Gracias por tantas palabras de esperanza. Creo que sirven tipo mantras. Gracias por seguirnos en vivo. Gracias por verte aquí, mi hermanito. Bendiciones y sigue pegándole duro al BMX. A ver, me encanta a mí. Yo me la paso viendo. Tengo mi videojuego. El único que tengo en mi celular, los que más me gustan, es uno de motocross, no se llama motocross, ya es FTX y BMX, otro de bicicletas. Me encantaban, yo competía cuando era niño, pero bueno. Amparo Trujillo, Alex, cordial saludo. ¿Sabes si ya empezaron con las ayudas humanitarias? No, cuando todo empiece se les avisará. Vale. Ojalá, yo que más quisiera, manita, yo que más quisiera de verdad. Por acá vamos a ver más preguntas. Pregunta que no tenga signo de interrogación, no la contesto. Adalid Reina, buenas tardes Alex, anoche tuve bastante insomnio, me acosté a las 5 de la mañana, tomé bastante agua, salí fuera, están estrellas muy arriba, salí afuera, están estrellas muy arriba, pues sí están muy arriba hermanita, si no las podremos agarrar, no entiendo tu pregunta. Anoche también, coincido contigo, a mí también me costó un poquito de trabajo, me dormí como por ahí de la 1 de la mañana, y a las 7 de la mañana ya andaba yo con el ojo pelón, ya nos pusimos a hacer cosas aquí, yo en la casa. Y ya hace ratito, antes del en vivo, no aguanté, me quedé dormido otra vez. Y me eché una siestecita que me alivianó muchísimo. Dormir ayuda muchísimo también. Los que se sientan muy cansados por las energías, si tienen oportunidad, duerman lo más que puedan. Eso ayuda a revitalizar y hacer más fácil el trabajo de cambio en su ADN, en nuestro ADN, ¿vale? La reestructuración de ADN cuando uno está durmiendo es mucho mejor y más elevada. De verdad que vale mucho la pena que duerman. Quien puede hacerlo, hay gente que está en el trabajo y pues no les es posible, tener una siestecita. Pero los que puedan, háganlo. Ok. ¿Tomaste bastante agua? Sí, qué bueno que tomaste agua. Muy bien, bien Adalita. Bueno, Adalit, perdón. Por acá Tony Luna dice, Alex, la abuelita sagrada, ¿a qué dimensión te lleva? Muy buena pregunta. Bueno, te voy a decir que los honguitos, los santos niños, son más bien de la tierra, mi hermanito. ¿Vale? Son más bien de aquí. Te dejan ver más bien con tu glándula pineal aquí. Y ahora, la abuelita sí te lleva a muchas otras dimensiones. Muchas más elevadas. Se cree que hasta donde está la fuente infinita. Es que, ¿sabes qué? Quien te diga que Dios está en la 12ª, 40ª, 60ª dimensión, es mentira. Nadie sabe en qué dimensión está. Vale. Pero de que te lleva a otras dimensiones, te lleva a unas mucho más elevadas y hermosísimas. Es una maravilla, es como decirte, de verdad, es como morir y volver a regresar.
Es una paz tan impresionante cuando ya logramos deshacernos de todos los miedos cuando uno va a ceremonias, que ya es un disfrute hermoso, una bendición y una tranquilidad y una paz inigualables cuando salimos a esas dimensiones, que de verdad es bellísimo, bellísimo, son ventanas a otros mundos. De verdad es algo inimaginable, indescriptible. No podré yo describirlo. Pero es una bendición porque se curan muchas, muchas, muchas cosas cuando uno visita esas dimensiones y la fabulosa medicina que es para el cuerpo también, la bolita sagrada, una bendición. Por ahí quiero comentarles también, hubo un milagro muy bonito, me contó Rita, abrazos hermanita si me estás viendo en el en vivo, me contó que tuvo una sanación bien extraña, bien hermosa. A Rita Rita, para los que saben y para los que no, es una administradora que me apoya mucho en el canal de Conciencia en Amor Sagrado de Telegram. Y les debo mucho, sinceramente. La iban a operar creo que en abril. Y resulta que ahora que fue a ver sus análisis, por lo que vi, el doctor estaba que no se la creía. Se cree que la cabeza del fémur la tenía despedazada por unos clavos que le habían puesto de un accidente que recibió Rita. Y está intacto, se reintegró. Con todo y clavos se reintegró su cabeza de fémur inexplicablemente. Al parecer ya no tienen que operarla. Va a volver a caminar. Rita estaba esperando las medbeds y desde hace casi un año me ha dicho, ojalá que lleguen a las medbeds para no operarme. Yo no quiero operarme, quisiera que me sacaran incluso solito los clavos. Sí, en las medbeds van a poder salir todos los clavos, varillas, tornillos, todo lo que la gente que tiene implantes van a salir. Y Rita quería eso. ¿Y qué creen? Está sanada. ¿Saben por qué? Porque está bien protegida. Yo también me he tenido muchos milagros, gracias a Dios, luego les diré, ya les he contado algunos, y de verdad es algo para alegrarse. Te felicito, Rita, hiciste muy bien, que de arriba te quieren mucho, hermanita, y de verdad yo estoy también orgulloso y todo me siento muy agradecido por tu apoyo en el canal y como ser humano. De verdad eres una persona bien importante en mi corazón y en mi mente. Y bien contento por ese milagro que recibiste, Rita. De verdad, gracias, Padre, Madre, por el milagro que le hiciste a Rita. Gracias con todo el corazón, porque es algo hermoso. Hermoso, de verdad. Obviamente ella está feliz, más feliz que yo. Y sus hijos también. Están que no se la creen. Pero bueno, hay que creerlo. ¿Saben qué pasa? Ya lo han dicho los maestros del astral. Va a llegar el momento en donde ni siquiera necesitamos las medbeds. Porque vamos a vibrar tan alto que vamos a co-crear en el momento que queramos y arreglar cualquier enfermedad, cualquier problema que tengamos físico, sin necesidad de camas médicas. A eso vamos a llegar, a eso es evolución que vamos a llegar. La bolita sagrada ayuda mucho, ha hecho muchos milagros por mucha gente y me consta. Yo como guía a esta hermosa planta sagrada, me consta. He visto milagros también. Pero bueno, Rita, felicidades. Nada más quería comentarles esto que me da mucha alegría compartirlo con ustedes. A ver si no me regaña Rita, Alex, yo no quería que supieran. Perdón, hermanita, pero me moría de las ganas y felicidad de contarlo. Berito Mendieta dice, hola señor Alex, ¿cómo está? Yo muy bien, gracias Berito. ¿Y tú? Yo estoy en Telegram y lo tengo y su canal, pero no me deja escribirle. Ya mencioné, Berito, regrésate a ver el principio del video para que veas lo que les expliqué ahí. Gracias, hermanita. Ahí les explico cómo. Ok, ¿qué hice? Es la ONU de verdad. Bueno, no entiendo, Mercedes. ¿Es la ONU de verdad? Pues no, es de mentira. Siempre nos han contado que es la ONU, pero son las élites oscuras los que están a cargo de la ONU. Eso ya se les acabó. Eso ya se terminó, familia. Ok. Bueno. José Luis Escobar, no tengo la menor idea. Por lo que me preguntas, ni idea, ni fecha. Y aunque tuviera fecha, es probable, por lo que a mí me pidió la alianza, de comentar ciertos temas, aunque tengo algunas fechas, no las puedo contar. Gracias. Pero bueno, por acá hay otra pregunta, dice... Harold, no puedo hablar de ese tema. Lo siento mucho, mi hermano. Por eso tengo la corbata dorada puesta. Ya se les había dicho desde hace mucho tiempo que no iba a poder decir ciertos temas y especifiqué cuáles temas antes de que salía yo con la corbata dorada. Perdón, mi hermano, no puedo contestar a tu pregunta. Ok, veamos por acá. Todo lo que quieran saber de QFS, de Medbeds por el momento, de Patrón Oro, de los BRICS, de todo eso, vamos a seguir comentándolo, pero otras cosas ya no. Felicidades, Rita, por acá dice Tony Luna, sí, cierto, qué lindo.
Luz Azul Mejía, a tu pregunta que me hiciste, sí, hermanita, todos serán juzgados. Absolutamente todos. Todos los que han abusado de niños sexualmente, aunque no sean gente pública, van a ser enjuiciados o ejecutados, por lo que yo sé. Si en tu familia hay alguien que abusó de ti, va a ser ejecutado o enjuiciado y encerrado de por vida. Hay una teoría que yo tengo por ahí que algo me llegó, más que teoría, algo que a mí me cayó como un granito ahí. Se cree que es una enfermedad, la cerdofilia, no puedo decir de otro modo, el abuso a los niños, que es una enfermedad mental y que se cree que fue implantada por los oscuros para hacerle daño a los niños, a lo más santo y más puro que tenemos. Se cree que también eso es de las élites, del programa mental. Puede ser que sean curados, redimidos, pero aparte hay gente mala, que es así, merece que le den tarrar. Yo siento feo porque a mí no me gusta decretar la muerte para nadie, ni la disfruto cuando alguien se comete, a alguien le dan la pena de muerte. Yo la verdad no siento que esté bien eso. Pero yo no soy para juzgar a nadie, ni soy Dios para decidir quién vive y quién muere. Pero la alianza es la que sí. Esperemos que tengan compasión, porque esta era dorada, no la era dorada de Telegram, no. Esta hermosa nueva era de la humanidad, que es de color dorado, no se merece entrar con muertes, pues no merece entrar. Pero yo quizás estoy mal informado en ese aspecto. A lo mejor así tenía que ser. A lo mejor tienen autorización del creador para deshacerse de esa mugre. Le dieron autorización a la alianza, ¿no? No lo sé, familia. Último, ya me voy, pero nada más contesto la última pregunta que está por aquí, que dice Rosa María Martín. ¿Y si te han torturado psicológicamente en tu familia, también serán castigados? Sí. Castigados sí, definitivamente. Familia hermosa del corazón, ya me retiro. Los dejo con mucho amor. De verdad nos estamos viendo en la semana. Subo unos videitos que tenga chancecito. Les recuerdo también, familia, me di mi sabático, pero ya estoy dando terapias. Quien guste vía Zoom, vía Telegram, vía WhatsApp, a distancia. ¿Podemos tomar terapia con su servidor? Sí, en lo que yo pueda ayudarles. Bendiciones. Nos amo mucho, familia del corazón. Nos vemos pronto. ¡Ajo!